Em, entonces daremos comienzo a nuestra quincena 11, que abarca desde el 21 de septiembre, que fue ayer, hasta el 2 de octubre. En esta instancia abordaremos el objetivo de aprendizaje 4, que habla del sistema de la resolución de sistemas de ecuaciones lineales de 2x2 relacionados con problemas de la vida diaria y de otra asignatura mediante representaciones gráficas simbólicas de manera manual o con software educativo. Y para esta quincena nuestro objetivo va a ser primero comprender obviamente qué es un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, saber cómo se compone, y además vamos a comenzar a utilizar métodos de resolución, ¿ya? Porque estos sistemas de ecuaciones, la verdad es que no es que sean complicados, sino que existen muchas formas de resolverlos, ¿ya? Y entre todas estas muchas formas de resolverlas, nosotros vamos a ver 4 en total. Vamos a ver 2 esta quincena y vamos a ver 2 la otra quincena, ¿ya? Y las primeras dos que vamos a ver nosotros ahora va a ser la de igualación y sustitución, y posteriormente ya la próxima quincena, ya que partiría en octubre, veríamos, ¿cierto?, las otras dos, que es la de reducción y Kramer. ¿Bien? Así que vamos a comenzar, ¿cierto?, leyendo las indicaciones generales. Bueno, junto con saludarles, esperando que hayan tenido una muy buena semana del 18 junto a su familia. Vamos a ¿cierto?, resolver sistemas de ecuaciones lineales durante esta quincena, y para ello pueden, si no tienen el libro físico, pueden bajarle un PDF de estas direcciones que aquí aparecen, que son las mismas que se han estado dando durante todo el año, donde pueden obtener, ¿cierto?, el texto del estudiante y el cuaderno de ejercicios, ¿cierto?, por si es que no lo tuvieran a mano para poder estarlo revisando, ¿ya? Bueno, si tienen dudas con el desarrollo de alguna actividad, obviamente recuerden, pueden contactarme a mí, o también, en este caso, a la profesora Pie, para que puedan aclarar dudas. Ya yo en lo posible igual aclaro dudas dentro de la brevedad que voy respondiendo. Y esto es nuevo, es importante que lo tengan en cuenta, que la actividad resuelta ya debe ser enviada a mi correo de contacto dentro de 15 días hábiles a partir de ayer, ¿cierto? De a partir del lunes 21 de septiembre, que es cuando ustedes se le entrega el instructivo, ¿ya? Y esta puede ser enviada en fotografías de las páginas resueltas o de su cuaderno, o lo pueden enviar en PDF, ya como ustedes lo puedan estimar. O también alguno que no tenga internet también puede acercarse al colegio a entregar sus guías resueltas de manera presencial, ¿ya? Ahora, respecto a estos 15 días hábiles, quiero igual más o menos aclarar que 15 días hábiles no son 15 días corridos, ¿ya? 15 días hábiles, recuerden que cuenta de lunes a viernes. Por lo tanto, si yo parto 15 días hábiles a partir del 21 de septiembre, que fue ayer, los días hábiles son de lunes a viernes. Por lo tanto, los días hábiles aquí tendría 5 días, acá yo tendría 10 días, y los 15 días hábiles se terminan el 9 de octubre. Ya, por lo tanto, son 3 semanas las que ustedes tienen para hacer esta quincena, ¿ya? Y así, de esta manera, no se van acumulando tantas quincenas como pasó el semestre pasado. Bien, así que eso es para que más o menos lo tengan en consideración, ¿ya? Y también realicen sus actividades durante el horario establecido para que no se acumulen con otras actividades, ¿cierto? ¿Ya? Participen de las clases virtuales semanales que haremos para aclarar dudas de las actividades, ¿cierto? Y es importante que también esta asistencia lo hagan a través de su correo institucional, ya que, como les dije, se está monitoreando la asistencia, y también para ustedes es mucho más fácil ingresar directamente desde el link que yo les envío a sus correos, ¿ya? Bueno, y para esta oportunidad, bueno, ustedes saben, acá las instrucciones son bastante acotadas. Hoy vamos a detenernos y analizar el paso 1, que es la materia, ya los ejemplos, las definiciones, que van a estar presentes en las páginas 106, 112 y 114 del texto del estudiante. Y
vamos a dar una pequeña pincelada con lo que respecta a la segunda actividad, que son la resolución de ejercicio. Ya, y estas resoluciones de ejercicio nos vamos a enfocar más la próxima semana. Ya, ahí vamos a ahondar bien en estas páginas. Ya, pero como está dentro del instructivo, ¿cierto? Hay que mencionar, y además el día como punto 3, el día 2 de octubre, ¿cierto? Les enviaré un enlace a su correo electrónico donde va a responder un formulario de Google, donde va a haber una autoevaluación correspondiente a esta quincena. Bien, entonces, para comenzar, ¿cierto? Vamos a irnos a nuestro texto del estudiante, que yo lo tengo acá, y vamos a partir con la página 106, en donde nos habla de los sistemas de ecuaciones lineales de dos incógnitas, ¿ya? En que nos lleva a comprender cómo resolver un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que saber nosotros es que un sistema de ecuaciones, bueno, tiene mucha relación con lo que es la ecuación, ¿cierto? Recordemos que la ecuación era una operación matemática en donde yo debía encontrar la x, ¿cierto? Despejar la x, saber qué valor tiene la x, ¿ya? Y en este caso, la dificultad que a nosotros se nos añade a esta materia es que ahora yo no voy a tener solamente una x. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, Sí, profe. ahora sí. Ah, ya. Es que estaba con las manos libres y el micrófono estaba muy abajo. Ya, disculpen, ahora sí. Entonces, respecto a lo que les estaba comentando entonces, cuando nosotros tenemos ecuaciones lineales, ya ecuaciones normales, cuando nosotros tenemos que encontrar el valor de x, bueno, nosotros tenemos varios algoritmos, ¿cierto? Cuando está sumando pasa restando, si está restando pasa sumando, si está multiplicando dividiendo, siempre con su operación inversa, hasta nosotros determinar que x vale tanto, ¿ya? Ahora, el problema que nosotros vamos a tener en esta materia es que ya no vamos a tener solamente una x, sino que, como dice dos incógnitas, vamos a tener una x y además vamos a tener una y. Entonces, al tener dos incógnitas, ya se nos va a hacer más complejo encontrar un valor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es formar un sistema de ecuaciones. Bueno, a lo que se llama sistema de ecuaciones básicamente es tener más de una ecuación, ¿ya? Entonces, los problemas a los cuales nosotros nos vamos a enfrentar nos van a dar eh, como pie a que nosotros tengamos que desarrollar varios sistemas de ecuaciones dependiendo de las variables que nosotros tengamos. O sea, si yo tengo tres incógnitas, son al menos tres sistemas, o sea, al menos son tres ecuaciones. Si yo voy a trabajar con dos incógnitas, voy a tener al menos dos ecuaciones. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo tenía una incógnita, trabajaba con una ecuación, que era x, ¿cierto? Pero como ahora voy a trabajar con dos incógnitas, vamos a estar trabajando con dos ecuaciones. Entonces, veamos un ejemplo para comprender qué es un sistema de ecuaciones. Ya, este ejemplo es solamente para que nosotros veamos la manera en cómo se plantea un problema, ya, y la resolución de esto lo vamos a ver después. Bien, entonces, fíjense bien acá. Bueno, aparece un gran problema en nuestro libro y dice: un grupo de artesanos tiene un trozo de mármol como que el que se ve a la izquierda, y para trabajarlo de mejor manera moldearán una parte para obtener un trozo de forma rectangular, que es lo que está acá a la derecha, y con la condición de que la medida de su largo y que sea la letra Y en este caso, sea el doble de la medida de su ancho, que en este caso es la X, ¿ya? Y en este caso además nos dan que su perímetro va a ser 132 centímetros. Por lo tanto, la pregunta es: ¿cuánto mide el largo y cuánto mide el ancho? Bien, entonces, claramente acá, si yo tengo un largo y un ancho, que sea el doble del otro, yo puedo decir, no sé, el largo vale 10 y el ancho vale 5, ¿cierto? Yo tengo miles de posibilidades para que nuestro trocito de mármol, ¿cierto?, de medidas el doble de la otra. Pero lo importante acá es esta condición del perímetro, la cual a mí me va a permitir determinar de mejor manera cuál
es el ancho y el largo que se me está pidiendo, en donde voy a tener solamente un resultado, ¿ya? Entonces, si se fijan, acá yo puedo formar dos ecuaciones, ¿ya? La primera que plantea acá es respecto a, bueno, acá plantea el tema del perímetro, ¿ya? Que estos 132 centímetros se obtienen sumando x más y más x más y, ¿ya? Y al sumar estos cuatro lados voy a obtener 132. Entonces, es como estar sumando x más y más y, ¿cierto? 2x más 2y, 132. Entonces aquí ya voy a tener la primera ecuación. Y la segunda ecuación está referida a lo que dice acá, que la medida del largo es el doble que la medida del ancho. Por lo tanto, acá nosotros vamos a destacar una cosita referente a esto para poder aclararla aparte. Acá dice que el largo es igual al doble del ancho. O sea, lo que yo diría acá, diría el largo y es igual al doble, perdón, ahí sí, al doble del ancho. A ver, cuando yo tengo esta resolución, donde yo digo que el largo es igual al doble del ancho, lo que yo estoy diciendo es que, bueno, está como claro, ¿cierto? Si yo tengo dos veces, o sea, si el ancho es 5, 2 por 5, 10, entonces el largo va a ser 10. Pero como acá hay que plantearlo en una ecuación de manera ordenada, si ustedes se fijan, acá lo que se hizo fue que despejó y lo pasó a la derecha en este caso, ¿cierto? Y básicamente hizo un pequeño arreglo en la ecuación y después la escribió al revés. Entonces dijo que 2x, el y lo pasó restando y eso me daba 0. Entonces después lo escribió simplemente al revés. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo tengo un sistema de ecuaciones voy a tener varias partes. Primero, la parte de las variables, que van a ser en este caso ordenadas de manera alfabética. Primero van a estar las x, después van a estar las y, ¿cierto? Y finalmente después del signo igual van a estar los números, ¿ya? Porque de esta manera se va a componer un sistema de ecuaciones. En este caso nosotros nos vamos a enfocar solamente en sistemas de ecuaciones de 2×2, ¿ya? Y para ello, ¿cierto? Va a ser importante que tengamos en consideración esto. Ahora, lo importante de saber ya cómo tener un sistema antes de su resolución, bueno, es comprender su estructura, ¿ya? Primero van a ser dos ecuaciones, ya en alguna ocasión te vamos a tener, ¿cierto?, ambas variables, y bueno, y va a ser dependiendo del nivel de complejidad que tengamos del ejercicio, estos valores pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser incluso fracciones, ¿ya? Y eso va a depender mucho de la naturaleza que nosotros tengamos en nuestro ejercicio, ¿ya? Y la resolución directa de un ejercicio de un sistema de ecuaciones como el que está planteado acá es bastante sencilla, ya que es bastante mecánica la forma en cómo se resuelve. Yo creo que lo complejo acá va a ser convertir o modelar una situación que está escrita de manera verbal, traspasarla al lenguaje matemático y escribirla como sistema de ecuaciones. Yo creo que eso es como va a ser lo más complejo, quizás lo que les cueste más a ustedes. Ya espero que no, ya, pero aún así, si es que eso llegase a suceder, nosotros vamos a estar planteando bastantes estrategias para que ustedes puedan hacer esta resolución, bien, de mejor manera, esta modelación de situaciones. Entonces, lo que tenemos que comprender acá, ya, lo vamos a leer un poquito más acá abajo, es que un sistema de ecuación lineal tiene esta forma, ya que es lo que nosotros estábamos viendo acá.
¿cierto? Va a tener esta forma en donde, en este caso, A, B, C, D, E y F, que son estos valores de acá, van a ser números, ¿ya? Y en este caso dice números racionales, ¿ya? Porque pueden ser fracciones, pueden ser positivos, pueden ser negativos, ¿ya? Y los valores de X y de Y van a ser incógnitas. Y si se fijan, va a estar siempre en ese orden. Primero las X, después las Y y después los números, ¿ya? Y una solución, ¿ya?, de un sistema de ecuaciones tiene que satisfacer ambas ecuaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo encuentro el valor de X y el valor de Y y la reemplazo en la ecuación de arriba, me tiene que dar 132. Si yo reemplazo en la ecuación de abajo, me tiene que dar 0. O sea, en otras palabras, tiene que satisfacer las ecuaciones. Ya tiene que satisfacer ambas igualdades. Bien, entonces, para poder desarrollar estos sistemas de ecuaciones vamos a tener en esta oportunidad dos métodos que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a tener que revisar en primera instancia el método de la igualación, ¿ya? Entonces, vamos a tener un problema, ¿ya?, que es lo que vamos a analizar ahora. Lo vamos a resolver siguiendo los pasos que acá aparecen y después vamos a ver un pequeño resumen. Entonces, dice: en economía se denomina punto de equilibrio a aquel donde coinciden las ecuaciones de la recta de las ecuaciones de oferta y demanda. Entonces acá nos van a plantear dos ecuaciones, una ecuación de demanda y una ecuación de oferta, ¿ya?, que son ecuaciones que se están planteando, ¿ya? Acá, si se fijan, ya está planteado básicamente el sistema de ecuaciones. Básicamente aquí ya nos están diciendo cuáles. Ahora, si bien acá está un poquito al revés, ¿cierto?, porque tiene que ir la X primero y después la Y, nosotros las podemos dar vuelta. O sea, perfectamente podemos decir aquí menos X más 2Y igual a 8 y menos 5X más 6Y igual a 12. Ya, en eso no hay ningún problema. Y luego de eso nos piden hallar el punto de equilibrio. O sea, para que estas ecuaciones sean iguales, sean solución, tengo que saber cuánto vale X y cuánto vale Y para que satisfaga tanto la ecuación de demanda como la ecuación de oferta. Entonces lo que nos pide acá es que despejemos la variable Y en ambas ecuaciones y luego la escriba. Entonces, para eso, lo que van, bueno, acá no tengo espacio, ¿cierto?, para hacerlo, pero vamos a verlo acá en nuestra pizarra, que aquí ya lo tengo listo, que es nuestra ecuación de demanda y nuestra ecuación de oferta, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es primeramente despejar nuestra ecuación de la demanda y luego despejar nuestra ecuación de la oferta, ¿ya? Entonces, para ello vamos a escribir nuestra ecuación de la demanda, ya que en este caso va a ser 2Y menos X igual a 8, y vamos a despejar Y. ¿Ya qué significa despejar Y? Que tenemos que sacar, en este caso, la X que está restando y sacar el 2 que está multiplicando. Entonces, el orden que nosotros tenemos que partir, ¿cierto?, primero es sacando lo que suma o resta y al final sacar lo que multiplica o divide. Entonces, a sacar primero el X, vemos que el X que está restando va a pasar a la derecha sumando, ¿sí? Y al final el 2 que está multiplicando va a pasar también a la derecha, en este caso dividiendo. Y esto es importante que más o menos se entienda, ya que cuando yo tengo que sumar o restar no hay problema porque pasa de manera individual, ¿ya? Pero cuando algo está multiplicando, que en este caso el 2 está multiplicando y pasa dividiendo, va a dividir a toda la ecuación, ¿ya? Entonces, despejo la demanda, la ecuación de la demanda, y ahora debo despejar la ecuación de la oferta, continuando con la misma lógica de despejar la letra Y. Entonces, en este caso, escribo la ecuación de la oferta, que en este caso era 6y menos 5x igual a 12, y despejo el 5x. Entonces, lo que hago, el 5x pasa sumando al 12, y ahora el 6 que está multiplicando
pasa dividiendo al 12x más 5x. ¿Te fijan? Entonces aquí ya voy a tener lista mi despeje, por así llamarlo. ¿Ya? Entonces aquí ya despejo y, y ahora lo que nos pide, según cierto, lo que nos pide acá en el libro, ¿cierto? Es que igualemos ambas ecuaciones y luego resolver. Ahora, ¿a qué se refiere con igualar ambas ecuaciones? A que yo tengo que fijarme en lo siguiente. Ese y con este y son iguales, ¿cierto? Porque ambas son y. Y como estas y son iguales, entonces este resultado debe ser igual con este resultado, ¿cierto? Porque y debe ser igual. Entonces, lo que yo hago es igualar los resultados. Entonces, yo hago que ese resultado va a ser igual a ese resultado. Entonces, escribo el primer resultado, que es 8 más x partido en 2, y lo igualo con el segundo resultado, que es 12 más 5x partido en 6. Bien, entonces a partir de acá yo voy a encontrar el valor de x. Si se fijan ahora, yo encontré una ecuación en donde, si bien es cierto, hay fracciones, y quizás eso va a ser un poco complicado, pero ya no tengo dos letras, tengo solamente una. Ya no tengo y, porque y se eliminó al momento de igualar los resultados. Entonces, lo que yo hago acá es multiplicar cruzado para poder deshacerme de esas fracciones. En este caso multiplico el 8x por el 6, ¿ya? Y obviamente con paréntesis. Y por otro lado multiplico el 2 por el 12 más 5x. ¿Para qué hago esto? Para deshacerme de esta fracción. Recordemos que como es una igualdad de fracciones, yo las puedo multiplicar cruzadas y el resultado va a seguir siendo equivalente. Y ahora, como siguiente paso, debo multiplicar de manera ordenada para ir eliminando, ¿cierto?, todos mis paréntesis, que en este caso el 6 multiplica al 8 con el x y el 2 multiplica al 12 con el 5x. Bien, y a continuación lo que yo tengo que hacer es resolver. Entonces, primero tengo 6 por 8, que me va a dar 48, más 6x, y eso va a ser igual, y acá multiplico el 2. 2 por 12 me da 24, y 2 por 5, 10x. ¿Se fijan? Entonces aquí ya, si se fijan, ya tengo casi la ecuación lista, ¿ya? Ahora, algo importante, que es que para que ustedes no tengan que estar multiplicando por menos 1, ni que la x quede negativa, siempre va a ser que la x más grande va a mandar para ver hacia dónde despejo, ¿ya? Entonces, en este caso, como el 10x es más grande que el 6x, yo voy a despejar las x a la derecha y los números a la izquierda. Entonces, lo que voy a hacer es que el 24 que está a la derecha pasa restando al 48, y el 6x que está a la izquierda pasa restando al 10x, ¿ya? Y me va a quedar entonces 48 menos 24 a la izquierda, ¿cierto? Porque ahí tengo todos mis números, y como a la derecha voy a dejar mis letras, voy a dejar acá entonces 10x menos 6x. ¿Te fijan? Entonces aquí ya que tengo ordenadito todo, voy a resolver. Me va a quedar 48 menos 24, que es 24, y 10x menos 6x, que es 4x. Y finalmente el 4 que está multiplicando pasa dividiendo al 24, ¿ya? Y esto es importante, ya, porque lo he visto bastante, que en algunos casos dan vuelta. Cuando pasan dividiendo el número, como que tienden a colocar el 4 arriba y el 24 abajo, y la verdad es que eso está malo, ¿ya? Por eso la idea es que así tomen bien los ejemplos que estamos viendo ahora, para que después no se equivoquen ustedes en resolver, ¿ya? Y ahora resuelvo el 24 dividido en 4 y encuentro el primer resultado, ¿ya? Entonces, ahora lo que yo sé es que el x vale 6, ¿ya? Ahora, ya con esto, cuando tengo que el x es igual a 6, yo la puedo reemplazar, ¿ya? Yo puedo reemplazar el x en la ecuación de demanda,
la puedo reemplazar en la ecuación de oferta, la puedo reemplazar en lo que destaque en verde, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí muchas opciones para poder hacer el paso que viene a continuación, ¿ya? Ahora lo importante es encontrar lo que sea más fácil. En este caso, la ecuación de demanda se ve como más fácil para poder determinar el valor de y, ¿ya? Pero lo importante acá es reemplazar la x, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer, bueno, voy a escribir mi ecuación de demanda y si se fija, yo en vez de escribir x, en vez de escribir 2y menos x, yo escribo 2y menos 6, porque yo ya sé cuánto vale x, ¿cierto? Yo ya no necesito tener que volver a escribir la incógnita. Entonces ahora, a partir de acá, yo despejo esta nueva ecuación, ¿ya? Y el 6 que está a la izquierda restando pasa a la derecha sumando. Y me quedaría 2y igual a 14. Ahora, finalmente, el 2 que está multiplicando la y pasa dividiendo y obtenemos el valor de y que es 7. Si se fijan, este segundo paso es como bastante más sencillo, ¿ya? Porque en realidad lo difícil fue como encontrar el valor de x, ¿ya? Pero lo importante es que ya por lo menos podamos determinar, ¿cierto? Los valores de x y de y. Ahora, como solución, uno tiende a siempre colocarlo como sistema coordenado. En este caso, el primero va la x y después va la y, ¿cierto? Entonces sí, yo automáticamente sé cuánto vale, ya que hay un método que nosotros no vamos a ver, que es el método gráfico, que nos insta a poder determinar estos puntos, y además estamos buscando nosotros acá un punto de equilibrio, ¿ya? Pero todo está relacionado entre sí, ¿ya? Entonces por eso una forma, de repente, si ustedes revisan alguna forma de resolver estos sistemas en internet, quizás se pueden encontrar con esta forma de determinar las soluciones. Ahora, con respecto a cómo comprobar si yo lo hice bien o no, lo que yo tengo que hacer es reemplazar, ¿ya? Yo ya tengo mi solución. El x vale 6 y el y vale 7, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo hacer acá es reemplazar los valores de las incógnitas en mi ecuación 1. Por ejemplo, yo digo que como y vale 7, esto me va a dar 14, y x vale 6, entonces me queda 14 menos 6, y eso efectivamente es 8. Entonces estaríamos hablando de que esta solución satisface la ecuación de la demanda. Entonces ahora tenemos que ver si satisface la ecuación de la oferta. Entonces yo tengo que ver, por ejemplo, 6 por y, que en este caso sería 6 por 7, 42, 5 por x, que sería 5 por 6, 30, y 42 menos 30 me da 12, que es la ecuación de la oferta. Entonces, si se fijan, estos dos valores efectivamente satisfacen ambas ecuaciones. Por lo tanto, podríamos destacar, ¿cierto?, de que es una solución al sistema de ecuaciones. Bien, ahora, volviendo a nuestro problema, vamos a escribir como resumen, ya, o vamos a tener como concepto de resumen, que para resolver el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas por el método de igualación, que es lo que nosotros vimos, tenemos 4 pasos que tenemos que seguir. Primero, despejamos la misma incógnita de las dos ecuaciones. En este caso despejamos las y. ¿Se puede hacer despejando las x? Sí. No es necesario despejar solamente la y, ¿ya? Eso va a ser dependiendo de la conveniencia que uno tenga, ¿ya? Que eso con los ejercicios los vamos a ir profundizando mejor. Luego, número 2. Igualamos las expresiones obtenidas en el primer paso y despejamos la incógnita restante, que fue lo que nosotros hicimos acá, ¿cierto? Igualamos en la parte negra acá, igualamos las dos soluciones y encontramos en este caso el valor de x. Luego determinamos el valor de la otra incógnita reemplazando en alguna de las ecuaciones despejadas el valor de la incógnita calculada anteriormente, ¿ya? Entonces acá tenemos que reemplazar este valor. Bueno, acá dicen en las ecuaciones despejadas. La verdad es que puede ser acá o en las ecuaciones originales. La verdad es que es igual, ¿ya?
no es necesario que sea estrictamente la ecuación despejada, ya, así que de cualquiera de las dos iba a ser el mismo resultado. Bien, y por último, verificar las soluciones, que fue lo que nosotros hicimos al final, para ver que efectivamente la ecuación 1 con la ecuación 2, ¿cierto? Entregaba el resultado que uno estaba buscando. Bien, entonces esto es como nuestro método de la igualación, ¿ya? Y vamos a revisar también hoy el método de la sustitución, ya que es muy parecido, ¿ya? Y lo vamos a ver con otro ejemplo, en donde vamos a ver la similitud, que es bastante similar este método con el anterior, ya por eso se ven juntos, ya, en donde dice que para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas por método de sustitución, y aquí viene el tiro y resumen, porque es bastante similar, vamos a hacer lo siguiente. Acá despejamos una sola incógnita en cualquiera de las ecuaciones dadas, ¿ya? Acá ya no hay que despejar la incógnita de las dos ecuaciones, solamente se despeja la incógnita de una sola ecuación, y luego ese resultado obtenido se reemplaza en la otra ecuación del sistema y luego resolvemos para encontrar una letra. Luego la 3. Luego de que tenemos la letra, reemplazamos la solución de la ecuación en una de las ecuaciones del sistema, que es lo que habíamos hecho, y resuelve la incógnita restante, y finalmente verificamos las soluciones. Entonces, básicamente es como bastante similar, ¿cierto? Y es lo que vamos a revisar ahora también. Ahora, el problema que nosotros vamos a resolver es el siguiente, que es el ejemplo 2. Dice, ¿cuál es la medida de dos ángulos complementarios si la medida del ángulo mayor excede en la medida del ángulo menor? ¿Se fijan? Entonces, acá las preguntas son bastante sencillas. Ya, acá hay una pregunta bastante matemática. Ya no estamos viendo la situación de un mármol, ya, pero acá ni tampoco de una oferta-demanda, sino que esto es más matemático, en donde nos dicen directamente dos cosas. Primero, que dos ángulos van a ser complementarios. ¿Qué significa esto? Que la suma de ellos va a valer 90 grados. Y lo otro nos dice que la medida del ángulo mayor va a exceder en 40 grados la medida del ángulo menor. O sea, que el ángulo mayor mide 40 grados más que el menor. Ahí ya tenemos una clave, ¿cierto? Y por último tenemos la otra, que son complementarios. Entonces podemos decir que si consideramos que x es el ángulo mayor y y el ángulo menor, si yo sumo x más y, me tiene que dar 90 grados porque son complementarios. Ya, eso es como lo primero. Y lo segundo, dice que el valor del ángulo mayor va a ser igual al ángulo menor más 40, ¿cierto? Porque dice que lo excede en 40 grados. Entonces, para que estos dos sean iguales, al 40 le tengo que sumar 40 grados para que sea igual al ángulo mayor. Entonces, como acá está un poco enredadito, vamos a resolverlo en nuestra pizarra para que así quede de mejor manera y se pueda comprender de otra forma. Entonces, vamos a resolver, ¿cierto? Aquí a la derecha, y vamos a considerar nuestro sistema de ecuaciones, y para ello vamos a ver algo principal, que es la forma que yo debo tener para resolverlo. Ya se acuerdan que yo les dije que primero tienen que ir las x, después la y, después los números. Ya, entonces acá lo vamos a hacer así para que sigamos con nuestra misma definición. Entonces, lo que hice yo fue pasar básicamente la y a la izquierda. Ya la pasé restando para que quedara de la forma en que a mí realmente me va a servir para poder encontrar la resolución. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Primero voy a considerar ya la misma ecuación, ¿cierto?, que está dada abajo, y la voy a despejar. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? Elijo una letra. Por lo general siempre voy a elegir las letras positivas, ¿ya? Y que estén solitas, ¿ya? En este caso puedo elegir la x de la segunda, o puedo elegir la x de la primera, o la y de la primera. ¿Ya? Entonces voy a elegir en este caso la x de la segunda ecuación y la voy a despejar. Ahora, ¿cómo la despejo? Bueno, pasando la y a la derecha, que es básicamente volviendo a lo que tenía originalmente, ¿ya? Pero lo hice para que vean
que desde el comienzo, ¿cierto?, se puede hacer de manera ordenadita, ¿ya? Entonces, fíjense bien acá. Acá el método se llama sustitución. Por lo tanto, lo primero que hago es despejar una sola letra de una sola ecuación, que fue lo que hice acá. Despejé la x de la segunda ecuación. Y lo que hago ahora es reemplazarla en la primera ecuación, porque la primera yo todavía no la ocupo. ¿Se fijan? Yo todavía no hago nada con la primera ecuación. Entonces, lo que yo voy a hacer es escribir esta primera ecuación, ¿ya? Y yo voy a reemplazar el valor de x. Por lo tanto, en vez de escribir x, voy a escribir el valor que yo tengo destacado ahí en amarillo. Entonces, yo en vez de escribir x, voy a escribir 40 más y, que es mi valor de x, ¿cierto?, más y igual a 90. ¿Se fijan? Entonces lo que yo hago acá es sustituir. Sustituyo el resultado obtenido por, en este caso, el valor de y. O sea, perdón, por el valor de x. Y ahora voy a resolver. Bueno, primero desarmo el paréntesis. En el caso de ser necesario, en algunas ecuaciones voy a tener que resolver, pero en este caso simplemente le puedo quitar el paréntesis, ya que no tenía ninguna resolución, ninguna multiplicación y ningún signo menos, ¿ya? Y ahora voy a resolver. Bueno, en este caso las letras van a quedar a la izquierda y los números a la derecha, y acá sumando me quedarían 2y igual a 90, y el 40 que está sumando pasa restándole al 90. Ahora resuelvo, me quedaría 90 menos 40, me dan 50, y ese 2 que está multiplicando pasa dividiendo, y obtengo que y vale 25. Entonces, si se fijan, con este método lo que yo hago es despejar para sustituir, o sea, despejo una para sustituir en la otra y encontrar la solución, y luego de que yo ya tengo la solución, yo puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones para poder hallar la otra letra, porque ya ahora ya tengo la letra y, yo ya sé cuánto vale y. Entonces ahora basta solamente con reemplazar, por ejemplo, de la segunda, yo puedo reemplazar la y, que en este caso vale 25. Entonces, en vez de colocar x menos y, coloco x menos 25, y eso me va a dar 40. Y ahora yo despejo y dejo que el 25 pasa sumando, y entonces el x vale 65. Por lo tanto, aquí yo ya tengo ambas soluciones. ¿Te fijan? Entonces ahora me basta ahora con ver si efectivamente las soluciones son pertinentes a mi problema, y ver si que satisface las ecuaciones. Entonces yo acá reemplazo. Lo puedo hacer mentalmente, ya. Esto es una comprobación. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? X más y igual 90. O sea, 65 más 25 da 90. Sí, perfecto. Ahora, si al 65 le resto 25, que es la segunda ecuación, me da 40, también. Entonces, significa que la solución es pertinente, ya que satisface tanto la ecuación 1, tanto la ecuación 2. Por lo tanto, ¿cierto? Yo puedo decir acá entonces que la solución va a ser 65,25. Recordemos que siempre va la x y después va la y. Bien. Y volvamos, ¿cierto?, a nuestro problema. Claro, y acá dice que en la respuesta, la solución al sistema de ecuaciones es x igual a 65 y y igual a 25. Es decir, que la medida de los ángulos es 25, o sea, 65 y 25 respectivamente. ¿Se fijan? Entonces, acá obviamente aquí está escrito de una manera un poco más lineal, ¿cierto? Quizás se pueda comprender un poquito menos, ya por eso quise hacer la resolución de esta manera, ¿ya? Entonces, pero lo que sí es importante es poder ver el método, ¿cierto? Y observar también las diferencias, ¿ya?, entre un método y otro. Ya el primer método, ¿cierto?, nos invitaba a despejar ambas ecuaciones, ¿ya? Y luego igualarlas. Y acá en el segundo método simplemente tengo que despejar una ecuación para poder reemplazarla y sustituirla en la otra, ¿ya? Entonces son métodos similares, ¿ya? Ambos llegan a resultados, ¿ya? Y esto es como muy situacional, porque depende mucho de cómo estén las situaciones a veces para elegir el método, ¿bien? Pero
lo que, bueno, ya teniendo cierto analizado estas páginas, nos vamos a ir a nuestra segunda actividad para revisar rápidamente. ¿Cuál duda, Jennifer? Em, en la parte, en esa donde usted tiene que elegir, en la de sustitución, donde tiene que elegir una de las dos ecuaciones, eh, ¿siempre es la de abajo o No, en todo se puede cualquiera? no, acá uno, a ver, en la parte de sustitución uno tiene que elegir cualquiera. Ya, por lo general uno lo que despeja es, como yo dije, la letra que está solita y que esté positiva. Yo pude haber elegido la X, pude haber elegido la Y, pude haber elegido esa X. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo hago de esa manera? Porque yo al hacer este trabajo, si se fijan, la X queda solita porque ya estaba sola anteriormente. Entonces me queda de esta manera. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, este ejemplo, y yo hubiera, por ejemplo, despejado la Y, me hubiera quedado de esta forma. Y esto lo hubiera tenido que reemplazar. Y si yo reemplazo una fracción en la ecuación, me va a quedar mucho más enredado resolver. ¿Ya? A eso es lo que voy. Cuando uno, a ver, uno puede, para sustituir, puede despejar cualquier letra. Puede despejar esta Y, esta Y, esta X o esta X. Pero la diferencia es el resultado que yo voy a obtener. Si yo despejo una letra que no está sola, una letra con un coeficiente, que en este caso es 2, 6 o 5, el resultado al despejar va a ser una fracción. Entonces ustedes debieron después haber reemplazado una fracción en la ecuación. Por lo tanto va a quedar algo muy, a veces difícil de, va a ser como más complejo de resolver. Ya no es que no se pueda hacer, sino que simplemente va a tener que hacer más pasos matemáticamente. Por lo tanto, lo que yo siempre eh, les recomiendo es que al despejar una ecuación, ustedes elijan una letra que ya esté positiva, ¿ya? Y que ojalá esté solita, ¿ya? Que puede haber sido esta X, esta Y, esta X, ¿ya? Porque al resolver, el resultado de ese despeje va a ser un despeje lineal. Si se fijan, 40 más Y. Entonces al momento de reemplazarlo, va a quedar fácil resolverlo. Ahora, si hubiera habido, por ejemplo, un 2X menos Y, acá hubiera quedado 40Y partido en 2, y eso ya al tener una fracción más Y más 90, ya hubiéramos tenido problemas porque tenemos que haber despejado la Y a la derecha, después multiplicar por 2, después despejar de vuelta. Entonces, se puede hacer, sí, es más complejo. Ya tienen que hacer mayor resolución al momento de reemplazar, al momento de sustituir. Pero lo que yo recomiendo no es que siempre sea de la 2, ya no es que siempre sea la X, sino que acá, dependiendo del ejercicio que ustedes tengan, va a ser lo que conviene sustituir. En este caso, como ya decía, acá tenían tres opciones: las 2X o la Y de arriba. ¿Ya? La Y de abajo no, porque al sustituir la Y de abajo, el X pasa restando y después hay que multiplicar por menos 1 para poder arreglar todo y que la Y queda positiva. Entonces, o si no, debería haber pasado el Y a la derecha, el 40 a la izquierda, me queda 40 menos X, o sea, X menos 40. Entonces, como que por lo general se complica el hecho de tenerlo negativo, ¿ya? Eh, pero si ustedes quieren irse como para hacer una resolución rápida, fácil y limpia, elijan la X positiva, ¿ya? O la Y positiva, y que esté solita, porque así con este método les va a salir mucho más fácil y les va a salir un ejercicio limpio. Ya no van a tener que complicarse con las fracciones ni con las multiplicaciones de menos uno o despejar para el otro lado, porque al final esas cositas pequeñas de repente nos llevan a un error, ¿ya? Entonces, para no estar generando estos errores, lo vamos a ir haciendo de esa manera, ¿ya? Ahora, lo que sí yo les iba a mostrar eran estos ejercicios que tienen que hacer respecto a lo que vimos ahora, que es, bueno, y vamos a hablar de lo mismo, que es la página 36 y la 38, ¿ya? Entonces, en la página 36, que es la que tenemos acá, nos dice que en el primer ítem tenemos que utilizar el método de igualación. O sea,
despejamos una incógnita, despejamos las otras y las igualamos. Es lo primero que hicimos en el ejercicio 1, ya en el ejercicio del mármol. Y, perdón, en el ejercicio de la oferta-demanda. Y en el ítem 2 tenemos que utilizar el método de sustitución para hacer estos 4 ejercicios. ¿Ya? Este ítem 3 y este ítem 4 no se hace. ¿Ya? Solamente el ítem 1 y 2. ¿Ya? Entonces, acá ustedes tienen que elegir. Por ejemplo, acá en la A hay que despejar Y, porque básicamente es pasar la X restando o sumando y listo. ¿Ya? Para que esa quede lista. ¿Ya? Ya en las otras va a haber un poquito más de quizás detalles, pero por ejemplo acá despejar la Y, acá pueden despejar la X, que es más fácil. Acá pueden despejar la Y, que es más fácil porque ya están positivas. Y acá pueden despejar la X. ¿Ya? Y como aquí le respondía yo a su compañera, que cuando tengan que hacer la 2, elijan la letra positiva solita. Por ejemplo, acá van a elegir esa X. Acá van a elegir esa X. Acá van a elegir la X de arriba. Y acá podrían elegir ese menos Y, pero despejándolo al revés, para que quede positivo. Y así van a poder encontrar de mejor manera. La de quizás les va a costar un poquito más, ¿ya? Ahora, en la próxima semana nosotros vamos a ahondar en esto, en esta resolución. Vamos a hacer más ejemplos para que ustedes puedan ir viendo la manera en cómo se utiliza este método. Bueno, y aquellos que ya estén listos, ¿cierto? Pueden al tiro hacer estos 8 ejercicios y estaría listo con los 2 primeros ítems, ya que sería el ítem 1 y el ítem 2. Y finalmente, para ahondar un poquito más en este sistema de ecuaciones, vamos a resolver de esta página, de este ítem 6, los ejercicios de la A a la E. ¿Ya? Estos son ejercicios asociados a la vida cotidiana, en donde ustedes tienen que leer la situación y tienen que escribir el sistema de ecuaciones asociado, ya que era como cuando yo tenía el problema de los ángulos. Acá yo solamente se da y se plantea la situación y ustedes tienen que escribir el sistema de ecuaciones y luego tienen que desarrollarlo. Ahora, para la resolución de estos problemas, yo les voy a pedir que ustedes elijan uno de los 2 métodos que utilizamos. Puede ser el método de igualación o puede ser el método de sustitución. Bien, ustedes eligen el método que más les acomode y a partir de ahí ustedes resuelven el problema, pero solamente hasta la E, ¿ya? Solamente estos 5 ejercicios, ¿ya? Por lo tanto, en total, para resolver durante esta quincena, vamos a tener 13 ejercicios, ¿ya? Vamos a tener 8 ejercicios de resolución directa, 4 y 4 por cada método, y estos 5 ejercicios en donde ustedes van a elegir el método que más les acomode o el que más les gustó para poder desarrollar estos ejercicios de acá. Bien, y esto sería como el trabajo que vamos a hacer esta quincena, que recordemos que ahí va a haber plazo, ¿cierto? 15 días hábiles, ¿cierto? Hasta el 9 de octubre, si no me equivoco, que era cuando se debía entregar. Bien,